En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. 33 minutos pasaron del mediodía y hoy un día hermoso, martes 19 de abril, empezando ya una jornada más del programa. Vamos hasta las 13:30 y ya veo llegar a Alfredo Pereira y a nuestro invitado de hoy. Creo que tuvieron ahí un tropezón, pero ya están aquí. Listos, casi listos para empezar. Pero les dan un poco de tiempo para que recobren aire. Me fui a buscarle porque estaba perdido en el paseo de la galería. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Prince, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia, una alegría por estar siempre acá. Saludamos también a la familia de Radio 1000. Te digo que yo ya empecé el programa, lo siento Alfredo. Sí, yo por ya favor, me sentí Prince. Propietaria del programa, así que bueno. El otro lado estaban trabajando Ever, Mirna, Priscila y obviamente todo el equipo de Radio 1000. Y ya lo presentamos a nuestro invitado, Alfredo. Por supuesto que va a estar. Adelante. Vamos a aprovechar que llegó más temprano de lo previsto. Impresionante. Demasiado temprano. Llegué, estaba con el uso horario de de hace 2 ¿cómo semanas. se llama? No, del este, de la costa este de los Estados Unidos. Llegué una hora antes. Sí. Pero está bien. Sebastián Hacha, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Pope? A toda la audiencia, por supuesto, aquí a todo el equipo maravilloso está trabajando detrás de controles. Bueno, felices Pascuas. Gracias, igual. Feliz Pasej y todas las fiestas que podamos festejar, hayamos festejado en estos días. Ojalá que nos traiga algo de paz al mundo que tanto necesitamos. Ojalá. Esperanza, vida, sí, re hace falta, ¿no? Confiemos en eso. Le digo a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000. Vamos directo ya y para exprimirlo a todo lo que podemos a Sebastián H, porque vamos hasta las 13:30, Alfredo. A los bifes. Así es, así sin mismo. más preámbulo. El otro tema de hoy. Bueno, queríamos aprovechar con Sebastián, es la tercera vez que contamos con él, así que agradecemos su presencia. De manera presencial. De Para manera el juego de presencial, palabras. exactamente, la Y tercera. sin tapabocas, a excepción Sí. de Príncipe, hay que decir, Sí, así yo el todavía principio de estoy en esto. prevención. Pero eso yo decía la otra vez, no, con Prince trabajo hace 2 años, yo todavía no vi su cara. Deja de mentir, No sé, Alfredo. no sé cómo es. Y bueno, invítame a almorzar, entonces ahí, pero eso va a ser muy difícil, vamos a esperar 10 años por ahí. Pero bueno. No, y así como mencionas, Prince, una vez al mes queremos traer a colación, digamos, y aprovechando la presencia de Sebastián, hacer un análisis de política económica o economía política, como le queramos llamar, básicamente porque en este matrimonio que están ambas se condicionan, ambas, digamos que producen efectos tanto una sobre la otra, y hoy queremos analizar un tema para mí bastante interesante, que lo damos bastante por descontado también, que es el tema de la democracia. Siempre, obviamente, mirando desde un punto de vista el crecimiento económico, cuál es la relación que tiene la democracia como sistema, digamos, pero quizás podríamos irnos un poquito antes, ir un poco a los fundamentos de la democracia, discutir, pensar algunos de los puntos tópicos y bueno, ver también a partir de ahí cómo eso puede influir en la economía para bien o para mal. Así que Sebastián, no sé, a mí me gustaría empezar la democracia, fortalezas, debilidades, tal, no de la teoría, sino tal como la conocemos hoy. A mí me parece que una de las más actuales y válidas definiciones de la democracia es la de Churchill, ¿verdad? O sea, la democracia es el peor régimen de gobierno después del resto, como decía, ¿verdad? O sea, no existe una democracia perfecta porque las democracias finalmente se nutren de las realidades interpersonales de la sociedad, de los individuos de una sociedad. O sea, y allí yo quiero ser bastante cuidadoso cuando hablo, porque desde mi percepción liberal, pero no el PLRA, sino liberal dogmática, Pensamiento, sí. De decir que el conjunto de construcciones individuales tiene que convivir dentro de un régimen donde se respeten esas libertades.
Y el profesor Juan Mario Solís, que es mi gran maestro de ciencia política, él es docente de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, es doctor en ciencia política por la Universidad de Salamanca, es alumno y seguidor del profesor, del gran latinoamericanista Manuel Alcántara Sáez. Él dice, la democracia no es más ni menos que un régimen de libertades. La democracia no te da educación, la democracia no te da trabajo, la democracia no te da infraestructura, o sea... Le perdonamos a Alfonsín esa vez, que el 10 de diciembre de 1983, cuando después de la Junta Militar hizo un discurso donde se entusiasmó y dijo la democracia nos traerá educación ante 2 millones de personas allí en Plaza de Mayo. Pero porque le perdonamos porque fue una de las figuras más grandes de la política latinoamericana de todos los tiempos. Pero en realidad exageró un poquito, ¿verdad? Se dejó llevar por la emoción, obviamente. La democracia no te trae eso. La democracia es un régimen de libertades. Entonces, cuando nosotros estamos enojados con la democracia, porque generalmente vivimos enojados con la democracia, les invito a que vean un video que está en TED, que es de Eric X. Lee, se llama, sí, X. Lee. L-E-E. Sí, se llama Tale of Two Political Systems, el cuento de dos sistemas políticos. Está en YouTube y está ya hace muchos años, tiene como 10 años este video. Eric X. Lee es un broker, un inversor de capitales en los Estados Unidos, pero también es un polemista y un apologista del gobierno chino. Entonces él dice que mientras nosotros en Occidente vivimos en democracia, vivimos un permanente elect and regret, dice él, o sea, nos elegimos y nos arrepentimos. Cuando que en realidad en China, dice, ellos viven una meritocracia. Y realmente el video, le repito, Eric X. Lee, L-I latina, así pueden buscarlo, él hasta casi le crees, ¿verdad? O sea, cuando él te dice que el Partido Comunista Chino se maneja con una cuestión de mérito, que nadie luego en 40 años puede llegar a ser ministro, tiene que hacer una carrera, que Hu Jintao de hecho había sido, antes de ser, porque era una época de Hu todavía, ¿verdad? Había sido alcalde de una ciudad de 5 millones de habitantes y gobernador de una ciudad de 100 millones de habitantes, mientras que a Obama le votaron creo que 1 millón de personas en Illinois, y no sé, antes cuando era senador, y no sé a cuántas le votaron a Texas a George Bush para ser gobernador del estado de Texas. Y una comparación así bastante bien hecha, y sobre todo mostrando cuáles son las consecuencias de eso, ¿verdad? Con un crecimiento económico absolutamente, y eso, tuve la oportunidad de estar 2 veces yo en China, estuve en el 2004 y en el 2009, y realmente te obnubila, porque uno dice, no es normal este crecimiento. Pero desde ese momento donde uno se plantea que no es normal este crecimiento, es donde nos tenemos que poner a pensar qué tan viable es en el tiempo un crecimiento de esta manera. Donde antes había, como te dice el intérprete, te dice que había acá campo de arroz, te decía, había campo de arroz, había antes de ahí, ¿verdad? Y ahora hay un shopping o una empresa, una megápolis. Una megápolis de la Gran 7, y esa persona en realidad, no es que ustedes creen que esa persona en realidad le dio una posibilidad de ir a manifestarse en frente a su MDS para que exijan tierras ya. No, le llevaban un tanque y le dijeron, muchachos, tienen media hora para salir acá. Y muchas veces no lo hace el gobierno, son muy inteligentes, lo hacen empresas constructoras que tienen el monopolio de la construcción en determinadas partes de la ciudad. Ustedes saben que toda empresa se va a China es propiedad del Estado, tienen por lo menos un 50.1% de capital estatal, entonces ellos te ponen un comisario. El comisario tiene una vida o sea, no sé, los Kardashian se quedan cortos al lado de los comisarios. Y entonces cuando a mí me tocó estar y hablar con un comisario de una empresa en Shanghái, o sea, la verdad que él era diputado del Partido Comunista, por supuesto, no hay otro partido en China por la duda, hay supuestamente, ¿verdad? Pero todos sabemos que es una parodia de democracia. Yo le decía, ustedes no van a poder sostener el tema cuando vean, cuando empiezan a crecer económicamente. Y él me decía, no entendés, pues nosotros de Mao somos todos obedientes y disciplinados. Perfecto. Que quizás no sé si tiene que verse a tiempo. Se habla mucho esto de la diferencia cultural, el oriental y el occidental también.
Sí. como si fuera almas distintas, lo llamaba ya de los sistemas es como que el oriental, no sé, me acuerdo así, literatura, Marat Safin, por ejemplo, que Sí. habla y compara lo que era cuando invadieron los nazis por un lado, él era de Hungría, después invaden los rusos, y bueno, él decía, eran regímenes muy parecidos, totalitarios, pero dos almas, dos maneras de concebir el mundo distintos. No, y en cierta manera es verdad, en cierta manera hay también un poco de acomodo en ese tipo de cuestiones, porque la realidad es que ningún ser humano se va a sentir absolutamente completo si es que no es libre. Yo, yo parto de esa base, o sea, puede ser que uno le reprima 5, 10, 15 o 100 años, pero va a llegar un momento en que eso va a ser un problema. Y yo soy una persona que vengo de haber deseado establecer relaciones plenas con China. De ahí vengo yo. Y hoy digo realmente que si no hay una democracia, es bastante difícil negociar con este tipo de regímenes. Es muy difícil trabajar con un régimen que autoriza, por fuera de lo que son los principios comunistas, digamos, porque el partido, recordemos, de la República Popular Comunista de China, o sea, que la gente trabaje 28 días al mes y ganen $8. O sea, ¿cómo competís con eso? ¿Qué industria vos podés hacer que pueda competir con esa monstruosidad? Es imposible. Lógico, lo que pasa es que la revolución industrial china se está llevando a una velocidad tal que está convirtiendo un régimen que era feudal o prefeudal a un régimen de economía controlada. Entonces las personas que antes vivían en ese campo de Aló, donde literalmente vivían dentro de una casa que es como un hornero, porque lo construyen con barro y viven ahí, y el viento de la estepa siberiana baja, que te congela hasta el tuétano, pasan a vivir en camas calientes y en complejos laborales donde le dan una comida. Entonces, obviamente que hay un cambio importante. Ahora, ¿qué tan viable es en el tiempo? Miren Shanghái hoy, miren Hong Kong hoy. Cuando le digo hoy 19 de abril de 2022. Claro, las medidas de confinamiento y las políticas de COVID. Entonces, la medida de confinamiento y la política, cuando vos impones a los uigures, allá en uigures, en el noroeste chino, una política de confinamiento a una etnia que es, una raza que es un número absolutamente inferior y que son chinos, pero no se parecen a los chinos, hablando a lo Alberto Fernández. Ustedes se acuerdan, Alberto Fernández hace poco dijo, por fin Bolivia tiene un presidente que se parece a boliviano, dijo. Dios mío, sí. Chinos que no parecen chinos, porque son musulmanes, o sea, ahí vos podés establecer cualquier tipo de régimen, pero una sociedad que ya conoció una vida de alto consumo, una vida de alto lujo, una alta capacidad adquisitiva, y que es una megápolis de 25 millones de habitantes como Shanghái, vos le metes a cerrar la puerta y se te arma un quilombo que es lo que hoy en día no pueden sostener. Y la incoherencia también, Sebastián, con todo lo que Sí. estás exponiendo, ¿verdad? Porque hay gente que incluso está pasando hambre, ¿verdad? Cuando vos decís, no puede ser que un régimen que en teoría te está dando la seguridad, entre comillas, y subrayado, de tener todas esas condiciones, al final no te esté abasteciendo, ¿verdad? Y pasa que China sacó como a 500 millones de personas de la pobreza y es un gran logro y creo que es una gran, o sea, objetivamente ese es un hecho loable. Ahora, hay 700 millones de personas que todavía viven en la pobreza y que probablemente vayan saliendo conforme a lo que Eric Exley decía, a lo que esa meritocracia, entre esas 700 millones de personas, no está el futuro presidente chino. Totalmente. Pero en la India, que está al lado, que ya tiene 1.500 millones de personas como habitantes, que ya le superó a China en población, allí sí hay muchas más probabilidades que de unos chatrías que viajaron a otro lugar y dejaron el hinduismo y empezaron a trabajar en ONG y demás cuestiones, sí pueda salir un presidente. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, yo estoy diciendo que esa es la democracia, es un régimen de libertades. Pero, sí. Porque el Partido Comunista Chino tiene 70 millones de afiliados. Sí. O sea, 70 millones de afiliados, ¿cuánto? El 0,5% de la población china. Y entre esos 70 millones va a salir seguramente una persona que tiene mucho mérito. Pero No, sigue ahora, siendo una élite, o sea, no es una república popular, o sea, no compremos el cliché por lo menos de popular.
Ahora, ¿yo critico que esté manejado por una élite? Absolutamente no. Lo que yo creo es que no tenemos que llamarle a lo más popular. Tenemos que decirle República del Poliburó Chino. Entonces, bueno, ahí nos alineamos a las economías dirigidas, nos alineamos a lo que fue la Unión Soviética, y después tener que discutir hacia Occidente, que a nosotros nos importa un pedo finalmente, digo, nosotros en Occidente, que la gente esté trabajando 28 días al mes y que esté ganando $8, con tal de que me llegue mi Apple a un precio que yo pueda comprar. O sea, ese es el planteamiento que se hacen muchos pensadores de Occidente, decir, che, lo mismo que ahora a Rusia, le estuvimos comprando gas, le estuvimos comprando petróleo y resulta que ahora al final era el malón, como decíamos acá, el primo bobo que tenía el garrote, y resulta que ahora tenemos que ver qué mierda hacemos con este tipo. Porque él no entiende, Putin no entiende ni de que te vamos a llevar a la Corte Internacional. ¿Qué Corte Internacional? Es como que va un gorila le esté diciendo, si vos le llegás a comer a ese bebé, te vamos a llevar a la Corte Internacional. No le importa, desconoce eso. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que tenemos que volver a plantear. Y a mí me gusta mucho plantear que la base de la existencia del Estado han sido siempre tener una milicia permanente. Esa es la base. Entonces, mientras en Europa empezaron a discutir sobre si la OTAN sí, sobre si la OTAN no, si es que nosotros nos pintamos la uña de tal color, y es que si nosotros la hacemos en la costa amalfitana o en Positano o en algún lado donde hacemos el último desfile de moda, además cuestiones, hay gente que está fortaleciendo su poder real en base a un poder militar. Y nosotros no podemos seguir jodiendo la vida diciendo que nosotros en realidad estamos viviendo en un mundo en el cual todos somos iguales. Porque es mentira. Porque es mentira. Porque si no, no hay... Pero suspendamos lo de Sur, que se va a hacer ahora el 1 de octubre, porque o démosle la medalla oro al último. Así es. Entonces, ese tipo de cuestiones nos hemos pasado los últimos 20 años discutiendo en Occidente. Cuando teníamos a los monstruos que estaban ahí, que tenían heridas que no supimos entender, y que China hoy en día juega un papel fundamental en este tema. O sea, China se está haciendo el tonto para no ayudarle a Putin porque sabe que lo de Putin es un papelón a nivel mundial. Totalmente, pero ahí vos tocás un tema que para mí va muy unido, Seba, que es la democracia presupone, como decir, libertades y por lo tanto igualdades también ante una ley o ante un Estado. A todos les tratamos por igual, pero esa igualdad, y ahí entra todo este debate que vos decís, lo que vos mencionabas, probablemente de 100 nenes, y bueno, uno llega a jugar en primera división fútbol, el resto son malos. Y como pasaba, ¿viste? Cuando vos ves los nenes cuando empiezan a jugar, cuando son chiquititos, que corren todo detrás de la pelota, hay uno que está jugando con la arena, bueno, eso no van a probablemente llegar. ¿Y eso es justo o no es justo? ¿Es justo que haya un Messi o todos deberíamos ser Messi, tío, ¿entendés? Y que Messi gane lo que gane o... ¿se entiende? Cuando hablamos de igualdad de derechos, se nos mezcla todo a veces. Lo que pasa es que nosotros, creo que, sobre todo, y hablo mucho de Occidente, porque me parece que estas son las discusiones que no tienen sentido, en la cual hemos tenido tanto tiempo discutiendo en Occidente, en la cual pues, empezamos a decir si es que bueno, el tema del género o no es una construcción social, si es o no es. Entonces vos decís, bueno, pobre Charles Darwin, ustedes saben que Charles Darwin sufría de pánico. Él no podía salir a espacios abiertos. O sea, muchísimas gracias. No podía salir a espacios abiertos. Y se recorrió todo el mundo con la pobre señora que literalmente tenía que llevar kilos y kilos de papel higiénico porque él tenía un problema serio de ataques de pánico para construir finalmente su gran obra que nos habla sobre la selección natural. Y entonces hace una de las obras científicas más grandes de la historia de la humanidad para decirnos, ¿saben qué? Somos desiguales. Y por selección natural, el más grande le va a comer al más chico siempre. Eso se llama selección natural. Pero vinieron un grupo de personas que nos dijeron que en realidad yo puedo creerme un caballo de carrera y por lo tanto tengo el derecho a competir, a galopar en un derby.
Entonces, a mí me parecería fantástico que ese tipo de cosas me ocurran cada 19 del mes, hoy que tengo que pagar impuestos, por ejemplo, tengo que pagar mi IVA, entonces me autopercibo como un niño menor de 18 años, entonces no me puede cobrar el Estado ningún impuesto. Entonces, empezamos con el disparate, ¿verdad? Y esto es un disparate. Y valga la aclaración de que la igualdad en la cual se ha basado las grandes revoluciones el siglo XVIII de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Francesa vinieron justamente a romper otro tipo de minorías que se creían mayoritarias, como las aristocráticas, Claro. para darle justamente la posibilidad... O los dos polos, aristocracia y la esclavitud. Y la por ejemplo. esclavitud, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, señores, ¿saben que acá nosotros tenemos que estar de acuerdo que tenemos que ser iguales ante la ley? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este devenir? Ha ocurrido que los distintos gobiernos o estados no han podido aplicar suficientemente bien este criterio de igualdad ante la ley, porque los poderes judiciales han sido más o menos corruptos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? O sea, ¿qué hizo Occidente finalmente? Empezó a aceptar de que en realidad las leyes empiecen a hacer, a declarar igualdades que no puedan ser discutidas en tribunales. Entonces, yo declaro que el hombre puede decidir si es hombre, si es mujer, si es perro, si es gato, porque en realidad ese es un acto de igualdad que yo hago hacia esa persona. Pero para las personas que no quieren percibir eso, se impone una pena social inmediatamente. Porque ¿cómo no vas a entender de que esa persona se está autopercibiendo de otra manera? Entonces no hay libertad. Sencillamente no hay libertad. Entonces, sobre la base de la igualdad, lo que estamos haciendo es socavando nuestro régimen de libertades. Entonces, yo particularmente, ahí habrán otras personas que les encantaría ser iguales y todo esto, y que esa sea la norma general, pero yo particularmente creo que en una sociedad la desigualdad es la que ayuda a construir, porque la desigualdad es la que te obliga a tener que construir una unidad en la diversidad, porque si nos juntamos nomás luego todo lo que pensamos igual, finalmente ¿qué terminamos? Terminamos haciendo grupos que se destruyen unos a otros, y hoy ya podemos decir, porque hace un mes éramos especuladores, hoy podemos decir que las mediciones oficiales están diciendo que la Constitución de Chile finalmente está perdiendo cada día más popularidad. Porque tanto es lo que quisieron ser condescendientes con las minorías que se quedaron sin espacio en las páginas de la Constitución para nombrar a todas las minorías. Pues como si diría Ayn Rand, y lógicamente aquí hablo como liberal, no estoy siendo neutro en este tema, como diría Ayn Rand, la menor minoría, la minoría más indivisible es el individuo. Y el individuo merece el respeto de todos sus derechos y es el receptáculo de todos los derechos. O sea, vos decís que cuando vos le das un cierto privilegio a una minoría, estás socavando el derecho de otro, porque básicamente ya no somos todos iguales, pues estás tratando distintamente. Es que lo único que nos basta a nosotros tres es preguntar si es que tenemos rosácea. Digo, se me ocurre, ¿verdad? Sufrimos de rosácea, entonces somos una minoría en la cual nosotros exigimos el respeto a la gente que tiene rosácea. Y que si la gente nos mira y se fija y nos pregunta si estamos quemados o el frío nos quemó el fin de semana de largo, nosotros pues tenemos la posibilidad de decirle a esa persona que deje de discriminarte porque tenés rosácea. Basta que, no sé, si a ustedes les gusta, no sé, Pixies. No sé, somos la minoría que nos gusta Pixies. Entonces, cualquier persona que diga que no te gusta un grupo musical, entonces nosotros nos autopercibimos como un grupo diferente y exigimos el respeto a que se ponga Pixies en todas las fiestas donde vamos. Porque si no ponen Pixies, entonces nos están discriminando. Entonces, ¿a dónde va esto? ¿Dónde termina finalmente esto? Con aquella aquel nivel álgido de la independencia de Cataluña, que hubo una ciudad que se independizó a través de Cataluña. O sea, que se querían ser tan independientes que se volvieron a independizar. O sea, ¿dónde termina esto si es que rompemos las bases principales de lo que empezamos a hablar, que la democracia es un régimen de libertades? Y es imperfecta, por supuesto, porque los seres humanos somos imperfectos, porque los aspiracionales de la gente son imperfectos. El Estado paraguayo, porque encima, finalmente, ¿a quién nosotros le decimos? Concluimos, vamos a terminar la primera conclusión. Supongamos que la primera premisa es válida. Somos desiguales. Tenemos que ser iguales. ¿Quién tiene que encargarse?
el Estado. El Estado que no puede asegurarte que tenga suministro de luz eléctrica durante todo el verano. El Estado que no puede asegurarte que el transporte público no termine cayendo de un puente. Ese Estado. Entonces nosotros le damos a ese Estado absolutamente ineficiente la potestad de hacernos iguales. Imagínense, por ejemplo, si yo me sentía como un Roque Santa Cruz atrapado en el cuerpo de un Sebastián Hacha. Y hacía una demanda y me iba a la corte y decía, yo soy Roque Santa Cruz, pues yo me siento como Roque Santa Cruz, pues me autopercibo como Roque Santa Cruz. Claro, como no te convocan a jugar, discriminan. Claro, me discriminan y no me... Entonces yo quiero que el Estado invierta en mí para que yo sea igual a Roque Santa Cruz. Pueden gastarse todos los royalties de Itaipú que nunca en mi vida voy a jugar como Roque Santa Cruz. Jamás. Jamás. Nunca. Entonces, otra vez, que la premisa, que para mí es falsa, pero supongamos que finalmente puede ser válida, la solución es la peor que encontramos. Le decimos a la burocracia estatal que se encargue de igualarnos. Eso sí que ya era así, bueno, sabes que mano arriba y decime cuándo es carnaval y aprieto el pomo. El Estado no puede regular el paso fronterizo. Imagínense lo que estamos hablando. No es capaz de regular el paso fronterizo. El Estado no es capaz de proveernos de energía o de agua corriente como debe ser. El Estado no pudo construir una planta de generación de energía eléctrica porque en el 2029 se acaba la generación de energía eléctrica. Y nosotros le vamos a decir al Estado que el Estado sea quien nos vaya a hacer iguales a todos nosotros. La única forma para que sea exitoso son las formas que ya conocemos. Argentina, corrupción. Cuba, claro. Pobres, todos pobres. Todos pobres. Sebastián, podemos hacer un corte sumamente interesante y yo quiero abrir otro tipo de, o sea, dentro del debate, pero agarrar otras aristas, por ejemplo, género, en la democracia, cómo eso se traslada, cómo se ve eso. No sé si vos tenés otro tema para plantear a modo de generar, vamos a decirle, cierta expectativa para el próximo bloque. Por ejemplo, también si un sistema que hablábamos comparado con China, ¿no? Si es un sistema que favorece la corrupción, cómo se ejerce la representatividad, el rol de, digamos, de los partidos políticos y en relación a la democracia. Y esto que últimamente se habla, Sebastián, que es, antes uno quería socavar o derribar una democracia a través de un golpe de Estado con tanques. Hoy se están derribando democracias dentro de la misma democracia a través de leyes que se van insertando. Muy interesante. Lo tenemos hoy a Sebastián Hacha, es una exposición está magistral. Poseído está. Sobre la democracia y la economía, llevándonos a China, trayéndonos otra vez a Occidente. Falta en el estudio acá camaritas. No, pero el entusiasmo de Sebastián Hacha es súper contagioso, te diré. Te digo, te traslada de aquí a allá y obviamente te pinta un panorama que muchas veces uno, como vos dijiste al inicio del programa, lo da por sentado, pero en realidad estamos tan lejos de conocer la situación y la realidad que nos presenta, vamos a decirle, el desarrollo de una democracia y cómo eso está vinculado a la economía. Porque ahí muy importante, y bueno, a mí me gusta siempre citar ahí a grandes filósofos, pero incluso teólogos, te diría, sí. El debate lo que es entre el espíritu y la forma. Las formas son en la medida como uno aplica, pero uno siempre tiene que ir al espíritu, a la fuente. Es decir, vos estás enamorado, y bueno, ¿y qué significa en el espíritu eso, verdad? Lo que significa la otra persona, lo que representa, el proyecto implícito que está. Y después está en la forma, vos eso tenés que traducirlo en algo concreto. Si no lo traducís, sos un espiritualista que viví en las nubes. Y creo que en todas las cosas que hacemos, y en este sentido también la democracia, tiene espíritus, tiene bases, tiene anhelos, tiene sueños. Y también tiene aplicaciones, más que mejor. Uno parece que son más fieles al espíritu, traducen mejor esas formas. Hay un vínculo, una relación. Y otro que es forma nomás, pero nadie entiende de repente el espíritu que está detrás, ¿verdad? Y yo creo que hay una construcción que se hace y que solamente puede producirse en democracia. Creo que la gran incógnita fue, y va a seguir siendo seguramente, si es que China va a llegar a ser la primera potencia mundial, si es que no es, por qué no llega a ser, y se ha escrito mucho sobre el tema.
Una de las de los críticos que me quiero detener, porque finalmente si uno ve la tendencia, uno diría en cualquier momento China debería ser más grande que los Estados Unidos, por lo menos en términos económicos o de producción, sin y descontando otro tipo de cuestiones como el tema de la propia devaluación de su moneda, en la que ellos incurren permanentemente para tener competitividad y demás cuestiones. Me dijeron bueno, hace poco que el yuan, se estaban pagando algunas cuestiones con yuan. Me parece que van a ser cuestiones que pueden tener todavía un proceso de maduración muy largo. Pero una de las principales cuestiones que tiene que ver con el espíritu es que no hay, la gente dice, sobre todo en China popular obviamente estamos hablando, que el gran problema de los chinos es que ellos copian. Ellos no inventan, ellos copian, o sea, son muy buenos copiadores y de hecho son muy tramposos, o sea, se han quedado con el original era este auto que es el Mini y bueno, y acá nosotros hicimos el Chinchulín, ¿verdad? Ahí está. Que ahí de nuevo vamos a citarle a nuestro amigo Trump, que es el primero que empezó a ver eso. El primero que empezó a ver eso, ¿verdad? Nosotros llevamos las industrias allá, pero ellos no están haciendo transferencia tecnológica y después reproducen mejor, hacen dumping, así meten... venden y exportan abajo. Claro, porque les digo, o sea, en fábricas que pagan lo que se pagan, o sea, otro documental que es muy bueno que les recomiendo también que puedan ver está en Netflix, se llama American Factory, es sobre una antigua planta de una automotriz que es recuperada por un autopartista, una empresa autopartista china que viene a trabajar y tenía, qué sé yo, 5,000 empleados americanos antes cuando era de, creo, General Motors. Y ahora creo que contratan 2,000, ¿verdad? Y las diferencias culturales, todos los gerentes chinos, obviamente. Y las diferencias culturales, cuando el gringo le dice, bueno, voy a ir a hacer pesca de moscas, ¿sabes? ¿Saben, verdad? Ahí con el chuchuchu, ¿verdad? En el río, no, pesca de moscas no, los sábados se labura. Pero yo los sábados me voy a hacer pesca de mosca. Bueno, ahora ya no tenemos más pesca de mosca, ahora tenés que ir a laburar. Así es, príncipe. Entonces, ese tipo de cuestiones empiezan a marcar una diferencia mucho más visible dentro de lo que es la sociedad occidental. Y uno puede decir finalmente, sí, es la sociedad oriental y más cuestiones, pero lo que estamos haciendo finalmente es soportando o haciendo soportar un modelo que quizás nos empieza a molestar mucho más cuando invada Taiwán. ¿Entienden? Claro. Entonces, mientras nos toca la parte del espíritu, o sea, volviendo al tema del espíritu, o sea, nosotros que vemos en Taiwán vemos que es una isla, no sé, que con muy pocos recursos, ellos tienen un PIB muy importante, creo el tercer o cuarto país que tiene mayores reservas monetarias en el mundo, o sea, unos números económicos que vos decís, ¿cómo pudieron hacer una isla volcánica? O sea, realmente es un mérito muy grande, ¿verdad? Y cuando el día que veamos que en realidad los misiles caen sobre escuelas taiwanesas, más cuestiones, ahí digamos, yo entonces ya no voy a matar, hay que sacar mi empresa de China. Pero hasta que no pase eso, el espíritu va a quedar en calma. Entonces, esa es la dualidad que tiene también el capital. Hay una frase famosa que dice, el capital es amoral. Dice, ¿verdad? Y el colectivismo es inmoral. Dice, hay una diferencia sutil ahí, un juego de palabras importante, ¿verdad? Entonces, porque obviamente a muchas empresas no le tienen no tienen muy en cuenta cuáles son las condiciones de trabajo de esas fábricas. Están lejos, de hecho, prensa independiente no existe en China, o sea, hay un documental muy interesante también sobre el tema de las viviendas en Shanghái que estuvo saliendo hace poco en Netflix, y es increíble cómo la gente se enfrenta a estos grupos que son grupos muy interesantes porque, o sea, son empresas que la alcaldía le dio el carta verde para que exploten una zona. Entonces, ya entienden, no es la acción directa del Estado, sino que a través de agentes del sector privado, entre comillas, se van acercando, y un tipo que vivía ahí decía, no me voy a ir y me van a tener que matar, y este tipo lo consiguió llamar la atención de un grupo de periodistas independientes que se filtraron en la ciudad, mientras no sé si era Shanghái o era alguna otra ciudad grande, pero es China finalmente. Y ahora no lo pueden matar, ¿verdad? Porque si lo matan, bueno, va a ser obviamente el gobierno de la ciudad, que finalmente es el gobierno de Beijing. O sea, el Partido Comunista es uno solo, ¿verdad?
Pero volviendo al ejemplo de Eric Exley, que cuando habla sobre el tema de elegir y arrepentirte, creo que es muy importante entender que los problemas que nosotros tenemos con las democracias no es un problema de resultados, es un problema de expectativas. Entonces, cuando ocurren, y de hecho las bolsas que son como una radiografía, es como una especie de electrocardiograma en tiempo real de nuestra de la situación de salud que tiene una economía. Las bolsas responden muy bien cuando un presidente es electo, cuando no hay un golpe de Estado, responden muy mal cuando hay una guerra, o responden muy mal cuando ocurren hechos desafortunados o cuando hay un fraude, porque básicamente lo que hacen es transparentemente decir cuando quien tiene el dinero para invertir tiene realmente un temor de que una cosa ocurra o no. Pero ese tipo de cuestiones no podemos ver en gobiernos en los cuales no son democráticos. Y allí también está otro modelo que fascina, ¿verdad? Que es el de Singapur, que es básicamente, no sé, hay un modelo bastante repetido, sobre todo en el área de educación y demás cuestiones, que es el de Lee Kuan Yew, ¿verdad? Que fue el fundador de Singapur, y que dijo, bueno, señores, aquí lo primero que vamos a hacer es echar toda la cooperación internacional, se van todos a sus países, no queremos nosotros acá Banco Asiático de Desarrollo, no queremos Naciones Unidas, no queremos nada, nosotros vamos a generar nuestro modelo de desarrollo. Pero fue una dictadura, y ahí empiezan los problemas de las dictaduras buenas y las dictaduras malas, o las dictaduras blandas, las dictaduras, ¿verdad? Y creo, y lo que yo estoy diciendo es lo que yo me hago cargo, yo creo que no existe ninguna dictadura buena. Que hay ejemplos que cuentan, cuando vos viajabas a Singapur, te hacían firmar, por ejemplo, si vos traías droga, era pena de muerte en el aeropuerto. Pornografía o cigarrillos estaba prohibido, y eso eran penas de más de 15 años. Entonces, y vos sabían que no era amenaza nomás, o sea, era... Entonces, bueno, por lo menos en la universidad siempre esta gente que ha visitado para negocios, qué sé yo, en economía, contaban que, claro, funciona, pero ahí, como vos decís, Sebastián, queda solapada, es el estilo de vida que queremos, o dónde queda al final la libertad. Y el problema es el siguiente, yo les voy a contar un ejemplo que solía hacer con mis alumnos cuando enseñaba en grado. Eran chiquitos que salían del colegio, sí, claro, salían del colegio, iban a la universidad, primer semestre. Entonces yo les decía, bueno, vamos a hacer una pregunta en esta clase, ustedes tienen la libertad de decir lo que quieran. Lo que quieran, lo único que tienen que fundamentar. Entonces, ya pasó unos cuantos años esto, y le preguntaba, ¿quién está a favor de la dictadura? Y siempre había valientes que levantaban la mano y decían, yo, ¿y por qué? Porque se dormía con las ventanas abiertas. Es famoso, ¿verdad? Sí. No había mosquitos, se dormía con las ventanas abiertas. Bueno, y tu nombre es fulano, tú anotás, Pedrito, perfecto. Después decía, Ramito. Hola, ¿cómo estás, Ramito? ¿Y vos por qué estás? Y no, porque dice, había pan y no había pobreza en el campo. Ah, perfecto. ¿Cuántos años tenés? Tengo 18. Pero vos no naciste todavía, vos naciste después ya de la caída de la dictadura. Sí, pero lo para mi mamá, mi abuela, eso me contaban. Ah, bueno, perfecto, Ramito. Después, María, vos, y sí, yo también, porque había paz y progreso. Ah, bueno, paz y progreso, perfecto. ¿Tanto? ¿Y alguien más? No, y bueno, perfecto. Entonces, al terminar la clase, o sea, hablábamos sobre el tema de la dictadura, qué sé yo, y yo le decía, bueno, aquí, Pedrito, Ramito y María no tienen derecho a examen. ¿Pero por qué, profesor? Si vos no dijiste, podía... Pero ustedes no están de acuerdo con la dictadura. Sí, y el dictador soy yo. En esta clase el dictador soy yo, le digo. Ahí dimensionaban, les tocó. Yo les dejaba una semana después, me denunciaron con el rectorado y tuve que contarle al terminar la clase, ya que era una broma. Pero, claro, cuando te toca, ahí te das cuenta, ¿verdad? Pero si no te toca,
está bien, porque finalmente es como... Problema otro. No, como claro, la reforma. Todos queremos que se reforme, pero que no empiecen Claro, conmigo. claro. Empezando Que- con la industria de allá. ¿Qué es lo que pasó en Harvard? Cuando se aprueba el Obamacare y el presidente de la Universidad de Harvard después le convoca a los docentes de Harvard, en cuyas aulas se pensó el Obamacare, y les dice, señores, van a tener que aportar 15% más de su salario. Le dicen, de Estado, y le dije, no, están loco. Le dije, pues usted lo que están loco, le dijo el tipo, si ustedes fueron lo que pensaban esto, se convirtió en una política de Estado y salió de acá. Empecemos por ahí. Sí. Entonces, es muy lindo, el papel aguanta todo. Ahora, cuando se convierte en realidad y te toca, o muchos amigos y amigas que estaban haciendo, no, hay que subir la presión fiscal en Paraguay porque es muy baja. Después salió el impuesto a internet y su factura a Netflix se subió un 15, un 20% y empezaron a decir, che, ¿por qué esto? Y vos no querías acaso, ahí ya está, aumentó, ¿tenés que estar contento? Aumentó la presión fiscal, aumentó por tu factura de Netflix. O sea, ese es como cuando la gente dice, todo el mundo quiere cambio, pero muy poca gente quiere cambiar. Totalmente. Y eso es un sello de la democracia. Y no nos va a gustar luego otra cosa. Porque si yo tengo un pensamiento totalitario, voy a querer que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces, eso es lo que yo no concibo como... no, para mí no puede conjugarse ese atropello a las libertades en nombre de supuestas minorías que se autodeclaran como tales y que hay grupos de presión o hay grupos de lobby o hay grupos de prensa que las reconocen como tales y todos tenemos que callarnos y aceptarlo como si fuese una verdad. Y les juro que la gente no se anima a decir algo en contra. No se animan. A mí me da miedo. La autocensura hoy en día es terrible. O sea, tiene ahí... Perdón, princesa. No, casi mi pregunta va ella para cerrar, ¿verdad? Pues me llama la atención y de hecho quiero plantearle a Sebastián, si hablamos de la democracia como un sistema que evidentemente tiene sus pros y contras, hay un sistema que vamos a decirle, sistema político o de conducción que realmente se adecue a las necesidades o demandas de un país y que puede llegar eventualmente a funcionar, o no hay luego un sistema político como Y ahí yo para complementar lo de Príncipe, que va en ese sentido, se habla mucho de más allá del régimen democrático, ya en el nacimiento ya nace podrido. ¿Por qué? Porque vos necesitas un partido político, necesitas auspicio, entonces ya más o menos después tenés que ser fieles a lo que votaban por vos. O sea, no hay un voto por el programa o por el contenido. No. Entonces, y ahí es un sistema que fomenta la corrupción. Siempre se discute esto, por lo menos moralmente, ¿verdad? Está bien, el empresario, si un sistema corrupto, para sobrevivir tiene que coimear, ¿verdad? Porque el sistema es así. Tiene, está digamos, perfecto. tiene. Lo único que no queremos es que ese empresario hable en los medios y pida que el gobierno no sea corrupto. Que se calle nomás. Sí. Pero hay que, moralmente el Estado es el que tendría una carga mayor moralmente por ser el que genera esos tipos. Porque yo creo que la corrupción es un tango que se baila a tres, dice un profesor argentino. Dice, el corruptor, el corrupto y una sociedad indolente. Porque finalmente la sociedad tampoco le castiga al empresario. Él hace el casamiento de su hija y todos nos vamos como locos a chupar y a comer en nombre de la felicidad de su hija. O hace una fiesta de cumpleaños de su hijo y todos nos vamos detrás de él y lo acompañamos en sociales, en los diarios. Este es un artículo que escribió un gran amigo mío, Gerardo Lechevalier, fallecido joven en el terremoto de Haití. Se llama Se buscan políticos honestos para sociedades corruptas. Fabuloso. Vivió acá en Paraguay cuando el NDI tenía su oficina acá en Paraguay y él decía eso, o sea, pero tanto nos cuesta. Dice, la mejor manera de lavar dinero en América Latina es la sucesión, decía él. Mirá vos. Era un tipo muy provocador. Él fue diputado 2 veces en El Salvador y participó del proceso de desarme de la guerra civil con Napoleón Duarte. O sea, un tipo, pero de primera clase, fuera de serie. Y estaban en la misión electoral en Haití cuando el terremoto aquel 1 de enero. Y falleció. Yo le vi en noviembre antes, o sea, conversamos con él. Y es un tipo con los pies en la tierra, brillante. Entonces él dice,
¿Cuál es el problema? El problema es que realmente nosotros, y es un problema que tiene que ver muchísimo con las economías. ¿Qué es lo que pasa en las democracias que funcionan? En las democracias que funcionan, la gente tiene mayor confianza en unos a otros. Entonces hace que las economías también funcionen mejor. Las economías que mejor funcionan son las que pueden construir lazos de confianza. Si no tenemos, generalmente lo que ocurre es que en los gobiernos autocráticos y demás cuestiones, quienes hacen negocios son los del poliburo para arriba, ¿verdad? O sea, son los ¿cómo se dice esto? Los comisarios de las empresas son los que hacen, ¿verdad? Y una serie de brokers y demás cuestiones que hoy en día son una clase media que están ganando mucho dinero. China ha sido el país que ha tenido más hipermillonarios, ha creado más de gente, más millonarios que cualquier otro país del mundo en la primera década de los años 2000. O sea, imagínense, o sea, hay gente que ganó mucho dinero, pero muchísimo dinero. Y esas personas son las que hoy están completamente en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Shanghái. Porque es lógico, como le pasaba a mis alumnitos cuando yo estaba en grado, en el primer semestre, le tocó el 8, como decía el chavo, ¿verdad? O sea, a ellos le tocó en este momento, no, vos tenés un loft hermoso ahí en el centro de Shanghái, espectacular, buenísimo, en el barrio nuevo, perfecto, hermoso, pero te quedas en tu casa. Pero yo me estoy a trabajar y te quedas en tu casa, a mí no me importa. Y lo que llama mucho la atención es que encima toman esta medida con una tasa muy baja de mortalidad. Claro, pues su política es COVID-0, ¿verdad? COVID-0, claro. Exactamente. Quieren y demostrarle también, al mundo algo diferente, que claro, imagino, no sé. Y en el medio, un tercer mandato de Hu Jintao, de Xi Jinping, que rompe la política tradicional de solamente 2 mandatos. ¿Cuándo hay 3 mandatos? Y cuando Hakula Gu. ¿Cuándo se rompe la política tradicional establecida por Thomas Jefferson en los Estados Unidos de solamente 2 mandatos, que es una regla no escrita en la política americana, hasta que Roosevelt finalmente, y porque era la Gran Depresión y después la Segunda Guerra Mundial? Ahí es que él se va a los 4 mandatos y le retiran con los pies por delante, o sea, muere en el cargo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que China no la está pasando bien. Y quiere decir que aquellas personas que creímos siempre en la democracia y que tarde o temprano íbamos a comprobar de que en realidad son los regímenes democráticos los que te permiten crecer orgánicamente, no más rápido, no de manera más exitosa, sino orgánicamente de acuerdo a lo que tu sociedad está dispuesta a crecer. Porque yo puedo imponer un sistema en el cual haya un grupo de personas que construyan 25 edificios en un mes, pero no podía tener la gente que pueda ir a trabajar en ese edificio, a pintar, o a hacer serie de aire acondicionado o lo que sea, ¿verdad? O sea, eso es lo que tiene la democracia. La democracia es sincera. O como dice Fernando Savater, que es un gran filósofo, sobre todo con la facilidad que él tiene. El chiste de la democracia es que en ella todos somos políticos, dice él. Y ahí Sebastián, quizás para cerrar... No, pero después yo quiero complementar algo que me tocó ahí, Sebastián. ¿Te tocó? Sí. Métele. No, volviendo a China nomás. En el caso de China, por ejemplo, hay un componente sumamente importante que no mencionamos, que es su bono demográfico en una época tan importante que evidentemente reimpulsó y generó esta economía gigante que hoy por hoy tenemos. Pero el régimen estableció un sistema de un hijo por familia, sí, que evidentemente vino a entorpecer después de años en el que hoy China necesita tener mano de obra para seguir sosteniendo esta economía y que hoy también está en riesgo justamente por la intervención que tuvo un régimen o un estado como tal, ¿verdad? Y no hizo ese crecimiento que vos hablas orgánico, sino una intervención que entorpeció. Las intervenciones, y acá que creo que tenemos la semana pasada nomás de ejemplo. Sí. Toda intervención del Estado finalmente termina reventando todo. La intervención estatal en los combustibles fue terrible. Un desastre. ¿Qué podría haberse hecho? Y yo no sé qué podría haberse hecho. La verdad que lo que hicieron fue patético, ¿verdad? O sea, se vio la improvisación, Sebastián. No, imagínense, sí. y no solamente eso, sino que volviendo al tema de que el Estado va a ser el que nos va a igualar a todos. O sea, no se pudo entregar con criterio técnico las cargas, sino que en realidad fueron para los políticos que tienen estaciones de servicio, así llevaron mismo el 80%. Y el 20% para un grupo de estaciones de servicio que no pudieron pagar su playero. Tuvieron que cerrar. Cierto. Sí. No, y una persona que apenas le alcanzaba para cargar en el mes y también le benefició a una persona que gana 3 veces o 4 veces más. Y eso iba a decir, hay un libro ahí, se va de Jason Brennan, Contra las democracias. Pero básicamente uno de los puntos que él plantea ahí él dice el bias, o sea, el comportamiento. ¿Y en qué sentido? En que
Él dice que prácticamente, digamos, las democracias, en el momento que uno tiene que entrar en política partidaria, él dice, es como un partido de fútbol. O sea, básicamente los temas más importantes o de fondo están divididos por la vía. O sea, la razón analiza los hechos de manera diametralmente opuesta. Por ejemplo, para un olimpista el sábado fue obvio que fue anulado, que fue mal anulado el gol. Pero cantado, vos ves las imágenes y no tiene sentido, digamos. Para el resto del país que no es olimpista, obviamente que fue, digamos. Entonces, cuando uno tiene que discutir temas importantes, nuestra razón funciona así. Entonces, nunca va a haber acuerdo porque el mismo hecho analizamos de manera. Entonces, él dice, las democracias, por más que tenemos información en el teléfono, cada día nos está haciendo más estúpidos. Sí, es que yo parto de la base de que esos son los riesgos. Pero los riesgos del intervencionismo son más graves. O sea, yo estoy con Elon Musk. O sea, yo digo, Twitter tiene que publicar lo que sea. Este tema de los recortes internos que te hacen, de que te esconden los perfiles y demás cuestiones, eso es absolutamente inadmisible y es una estafa a la libertad. Y yo creo eso. Yo estoy convencido de eso. Porque creo, no porque creo que en realidad el Paraguay, con los niveles de educación lastimosamente que nos dejó la dictadura. No, pero Twitter es lo mejor que hay. Voy a escucharlo mejor. Ahí lees lo mejor. Twitter ya le digo, creo que ya le dije aquí una vez. Twitter es una fiesta electrónica y vos tenés que entrar si querés hablar, no sé, del aborto, de más cuestiones. Bueno, vos tenés que saber que entrar a una fiesta electrónica. O sea, vos tenés que gritar y bailar de la forma más escandalosamente posible para llamar la atención. Pero finalmente es lo que hoy nos toca vivir, ¿verdad? O sea, ya se nos fue nomás el tiempo, pero justamente Brad Smith, que es el CEO de esta historia no conté, ¿verdad? No. De Microsoft, tuvo una discusión entre comillas, pero de altísimo nivel con Yuval Harari en este foro de Atenas durante la pandemia en el año 2020. Y que organizó el New York Times en Atenas y estaba una señora también que era directora de una ONG que detectaba las fake news. Y Harari, sabemos su punto de vista. Harari para mí es, no sé, lo máximo, ¿no? Yo lo leo, lo sigo, le banco a muerte. Y él dice siempre que en realidad él te destruye la libertad, la utilización desmedida de la libertad te destruye porque te pueden hackear el cerebro, sabemos todas sus cosas. Y le empiezan a discutir, discutir en el sentido propio de la palabra, con Brad Smith, que es el director, y le dice, ustedes tienen que hacer algo, le dice. Más o menos, no le dice así, le dice de una manera mucho más elegante. Diplomática y elegante. Y le dice, ¿sabes lo que pasa? Le dice, le voy a contar rapidísimo. Allá por el año 1860, la revolución comunicacional se llamaba telégrafo. Y había un líder excepcional mandando este mensaje en telégrafo. Se llamaba Abraham Lincoln. Y él la rompió con el telégrafo. Y consiguió mantener unida a los Estados Unidos con el telégrafo. Y fue un líder, el más indiscutible líder, el mayor prócer de los Estados Unidos. Luego llegó la época de la radio, la década del 30, la Gran Depresión, y existió una persona extraordinaria comunicando en la radio. ¿Quién era esa persona? Y se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Tenía una voz, una imposición. En su radio. Sí, también, ¿verdad? Y el tipo fue 4 veces presidente de los Estados Unidos. Después apareció la videopolítica, como dirían los italianos con Berlusconi, pero no, estamos hablando de la televisión, ¿verdad? Que aparece un ser excepcional que se llamaba John F. Kennedy, que la gente que escuchó el debate con Nixon dijo que él perdió, y la gente que vio el video, vio en televisión, dijo que ganó. Claro. Entonces, él dice, él era un actor. Y después vino otro actor que fue fuera de serie, Ronald Reagan, que nada más y nada menos tumbó la cortina, la cortina de hierro. O sea, fueron fuera de serie. Ahora lo que nos toca es el Internet y es el Twitter. Y bueno, para bien o para mal, el señor Donald Trump maneja muy bien el show. Entonces, no es la tecnología, es cómo se utiliza, le dice él. Pero es espectacular. Dura como 2 horas por ahí, tiene otros puntos muy altos, pero ese fue el punto más alto donde él dice, sí, claro, vamos a enseñarle a nuestros ingenieros ética. Dentro de 5 años ellos van a ser licenciados en ética. Pero hoy lo que no podemos hacer es empezar a elegir nosotros qué decir y qué no. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso.
¿Por qué alguien tiene que pensar mejor que yo de lo que yo digo que está bien o está mal? ¿Quién es esa persona? ¿Quién le dio el derecho para hacerlo? Es prácticamente como que me corten mi derecho a circulación, como que me corten la ruta. O sea, ¿por qué alguien tiene que cortar la ruta? ¿Por qué alguien tiene que censurarme? Y yo creo que si no hay esos valores, no hay incentivos. Y si yo creo que si no hay incentivos, nadie llega a la medalla de oro. Totalmente. Quiero compartir unos mensajes. Lamentablemente llegamos casi al final ya. Sí, Sebastián no. me dice, preguntan quién es el invitado, Sebastián Hacha, y después Sebastián Hacha. Es contagioso el optimismo que transmite, dice este oyente. Buenas tardes, en Paraguay pasamos de dictadura en dictadura y no pasó por una transición a la democracia. China tiene un capitalismo de Estado, por ende es un peligro disfrazado de oportunidad de negocios. Es cierto. Este mensaje también habla de excelente el invitado Prince y me dice, a ver un poco, yo estudié en época de dictadura feliz, 10:30 caminaba tranqui por Avenida Boyán en mi casa, a la noche mis 3 hijos yo esperaba en la parada que lleguen, desastre el Estado, mi hija del medio fue asaltada, eso jamás en esa época de dictadura. Y igual todo dictadura y libre, dice también este mensaje. Está bien, perfecto. Bueno, es parte de Pero la es que, democracia, claro, ¿verdad? por supuesto. O sea, nosotros somos democráticos y tenemos que escuchar. Si a la gente le gusta la dictadura, somos democráticos y le escuchamos. Así es. Sebastián Hacha, que tenemos dentro de un mes. No, ya te quiero Tenemos comprometer para dentro de un mes. Problema. No, yo me gustaría preparar algún resumen sobre este tema de la corrección política. Ok. Muy interesante. Me gustaría, porque es la peor censura, que es la autocensura. Totalmente. Y que vemos mucho, como Sí, dijiste. impresionante. Voy a preparar algunos hechos, porque eso que decía Pope es muy importante. Nosotros, opiniones vamos a tener miles, pero los hechos no se pueden Negar. O sea, Ahí está. los hechos son hechos. Así Vos es. puedes tener una opinión después sobre el hecho, pero Claro. que exista el hecho, existen hechos de censura, de autocensura, y sobre todo en universidades. Y eso es grave, porque las universidades son justamente los lugares donde uno tiene que ya pensar todo lo incorrecto. Ese, el templo del saber. El tiene que templo ser. del saber. Así es. Y me recuerda al caso reciente de esta alumna. Pero bueno, Exactamente. felizmente llegó, vamos a decirle, a buen... A buen puerto. Correcto. Sebastián Hacha, un gusto tenerte. Igualmente, Prince, Pope, nos vemos en un mes, Así un poco es. menos. Y nosotros nos vemos mañana, Prince. Así es, 12:30. La dictadura de Prince. Híjole. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.